Hola a todos y todas, esto es Fundamentos Anatomofisiológicos 3, subespacio Análisis del Movimiento, y este año, bastante atípico por cierto, vamos a estar desarrollando numerosos temas. El primero de ellos es sistemas energéticos, o para llamarlo de otra manera, es la forma en que la célula muscular obtiene energía para la contracción. Toda esta unidad es increíblemente compleja y es un tema que está constantemente en revisión y en estudio, y en función de esta obtención de energía se desprenden otras ramas de las ciencias del deporte, como por ejemplo la nutrición deportiva y los sistemas de entrenamiento también. No solamente nos vamos a abocar a cómo obtiene la energía, sino también cómo recupera los distintos sustratos metabólicos o los distintos nutrientes, el músculo, una vez que realizó su actividad, y también cómo va generando los depósitos a largo plazo, es decir, producto de la recuperación del entrenamiento. Cuando hablamos de metabolismo, tenemos que hablar a grosso modo del conjunto de reacciones químicas que se producen en el organismo. Atento a eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a considerar pura y exclusivamente las que suceden dentro de la célula. Hay algunos autores que hablan de que el metabolismo es todo lo que sucede desde que se ingiere un nutriente, una sustancia, un alimento, hasta que ingresa a la célula, lo utiliza y hasta que se excreta. Es decir, que desde que ingresa por la boca, pasa por el tubo digestivo, se va fraccionando, se va después a absorber, va a llegar, se va a distribuir por la sangre, se va hasta la célula, en nuestro caso va a ser la célula muscular, y después todos los desechos de ese producto, cómo se excreta, es decir, cómo se eliminan por el cuerpo. Nosotros lo que vamos a ver es exclusivamente el metabolismo a nivel de la célula. Vamos a ver apenas algunas cuestiones de lo que es los macronutrientes, de cómo se absorben y demás, pero muy por encima, y nos vamos a quedar en este apartado que se llama metabolismo intermedio o intermediario, que pueden encontrar así en algunos autores, o lo que directamente algunos llaman pura y exclusivamente el metabolismo. Entonces, retomando, cuando hablamos de metabolismo, vamos a hablar de estas reacciones químicas que se producen en el organismo, específicamente en la célula, y para nosotros va a ser en la célula muscular. Cuando hablamos de reacciones químicas, lo que tenemos que considerar siempre son productos que van a reaccionar. En este caso, esto habla de dos moléculas de cloro que van a combinarse con dos moléculas de hidrógeno. Esto, que son las sustancias que se van a combinar, se llaman reactivos. Una vez que sucede la reacción química, esta flecha, solamente la de arriba, implica el sentido de la reacción, lo que surge o el resultado de esta reacción se denomina producto. Fíjense que el producto es diferente a los reactivos, y en este caso, como es una reacción, después vamos a ver un poco más en detalle, una reacción de formación, las moléculas que se conforman son de mayor tamaño o de mayor complejidad en los productos que en los reactivos que le dieron origen. Vamos a ver que dentro de estas reacciones químicas hay una transformación de las sustancias, pero a veces estas reacciones hablan de no solamente de la formación de sustancias nuevas, que pueden ser más complejas o menos complejas que las que le dieron origen, sino que a su vez pueden liberar energía o pueden necesitar energía para que suceda esa reacción. ¿Cómo en realidad se clasifican estas reacciones? Se clasifican en endergónicas y exergónicas. Las reacciones exergónicas son las reacciones en las que se libera energía como resultado de la reacción, ¿sí? Es decir, que se combinan estos dos reactivos y el producto de esa reacción, además de generar una nueva sustancia, también va a generar una liberación de energía. ¿Cuál es la forma más común que se libera? La energía en forma de calor.
pero no es la única. El sistema muscular, perdón, la célula muscular obtiene la energía en forma de calor, pero no la puede utilizar. Una máquina a vapor, perdón, una máquina a vapor la podría utilizar para calentar el agua y demás. La célula muscular no puede. Si la usa, por ejemplo, acuérdense que la función del músculo era la generación de calor o termogénesis, tema de segundo año, y así obtiene una ventaja de este proceso. Pero hay otras formas de energía, que es la energía de enlace, que el músculo lo va a utilizar para otras cuestiones, las veremos más adelante. Pasa todo lo contrario en las reacciones endergónicas. Exergónicas habla de ex, es decir, que sale al exterior. Las reacciones endergónicas son totalmente opuestas en este sentido del requerimiento de energía. ¿Sí? Las reacciones endergónicas necesitan, y es condición para que suceda, la presencia de energía, la adición de energía a esta fórmula de las reacciones. Es decir, que si estuviéramos frente a una reacción endergónica, además de agregarle los reactivos, habría que agregarle una fuente de energía. Por ejemplo, una reacción endergónica, hablando mal y pronto, es la formación de una torta, o cuando uno cocina y ¿qué hace? Mezcla unos ingredientes y le agrega una fuente de energía, que en este caso es el calor. El producto que se obtiene es una comida cocida y la sustancia es diferente. ¿Sí? Entonces, repasando, dentro de las reacciones químicas en el organismo vamos a tener las que van a liberar energía, y esas son las exergónicas, y hay otras que necesitan sí o sí el agregado de energía, y esas son las endergónicas. Ahora vamos a ver que hay otra clasificación más. Viéndolo gráficamente, en las reacciones exergónicas tenemos los reactivos, y fíjense, esto marca el sentido de la reacción. Los productos obtenidos van a ser estos dos, más la liberación de energía. Esto es una reacción exergónica. Ahora, en las endergónicas, fíjense que tenemos los reactivos por un lado, y necesitamos como condición el agregado de energía para obtener estos productos. ¿Qué pasa? No son dos hechos aislados estas reacciones endergónicas y exergónicas, ¿sí? Hay un principio de la energía, un principio físico, que habla de que la energía, perdón, no se crea ni se destruye, sino que va transformándose. Y fíjense esto, que explica muy bien lo que se llama un acoplamiento. Cuando acoplo algo ¿qué significa acoplar? Significa unir, porque se van sucediendo estas cuestiones. Fíjense, acá tenemos una reacción exergónica, un producto A que se rompe y forma un reactivo A que se rompe y forma un producto B, y esta libera energía. ¿Sí? Esta energía que está disponible dentro de la célula muscular se va a utilizar para una reacción endergónica. Fíjense, el reactivo D usa esa energía para formar el producto E. Es decir, que reacciones exergónicas y endergónicas se acoplan en este punto, en el de la energía. Lo que una libera, la otra lo toma para la formación de productos nuevos. Ahora lo vamos a llevar un poco más a la realidad. Ahora sí, considerando lo que es el metabolismo, volviendo al tema particular, vamos a ver que dentro del conjunto de las reacciones químicas que se producen dentro de la célula, hay de dos tipos, o podemos dividir al metabolismo en dos partes. Dentro de las reacciones anabólicas o dentro del anabolismo, y dentro de las reacciones catabólicas o catabolismo. ¿Qué pasa? En las reacciones anabólicas o en el anabolismo vamos a partir de moléculas simples para formar una molécula más compleja. Y esto se denomina síntesis.
o formación. Volvemos. En el anabolismo construimos a partir de moléculas simples, moléculas más complejas. Por ejemplo, cuando se construye una pared, ¿qué necesitamos? Moléculas simples que van a ser ladrillos para formar una estructura, ladrillos y cemento, para formar una estructura más compleja que es una pared. ¿Qué pasa? En las reacciones anabólicas no solamente necesitamos de las moléculas simples, sino que necesitamos también de energía. La pared no se construye sola porque pongamos las bolsas de cemento junto con los ladrillos, sino que necesitamos de la energía que va a aportar el constructor para que eso suceda. No es un proceso que se denomina espontáneo. Una reacción anabólica no sucede porque sí. Necesita, además de estas moléculas simples, energía para construir. El anabolismo seguramente les suena por el tema de los anabólicos que se utilizan para la construcción de proteína muscular, ¿sí? De los fisicoculturistas. El anabolismo implica, yendo a este ejemplo, la formación de proteína muscular, que sería la molécula compleja, partiendo de los aminoácidos. Aminoácidos como molécula simple más energía, en este caso esto está representado por el ATP, para conformar una molécula que es una proteína muscular o una miofibrilla. Ahora, del otro lado, nos encontramos con los procesos o reacciones catabólicas o el catabolismo, en donde el proceso es inverso. Tenemos una molécula compleja que va a partirse, va a romperse y va a dar origen a moléculas más simples. Estas reacciones catabólicas también se habla de lisis. Lisis significa ruptura. Podemos hablar entonces de reacciones catabólicas, de catabolismo, y las reacciones que las incluyen se llaman reacciones de lisis o ruptura. Y tiene un nombre más, pero en este momento no me acuerdo. ¿Qué pasa? Esta molécula compleja, cuando se rompe, libera energía, ¿sí? No solamente que va a formar moléculas más simples, sino que va a liberar energía. Estas tres letras, esto ATP, es la abreviatura de adenosíntrifosfato, que es una forma de energía que utiliza el músculo. Recuerden, tema de segundo año, que utilizaba el músculo para generar el movimiento de las cabezas, de miosina y de... Bueno, eso. No vamos a meternos. El catabolismo, uniendo exergónico con endergónico, acuérdense, el ATP se libera, la energía se libera, es decir, que todas estas reacciones catabólicas, además de generar moléculas más simples, además de ser una reacción de destrucción, etcétera, etcétera, es una reacción exergónica, libera energía al exterior. Ahora, las reacciones anabólicas, al requerir energía, va a ser una reacción endergónica. Necesita el agregado de energía para que se produzca. Es decir que, volviendo, haciendo a modo de resumen, dentro de lo que es el anabolismo, vamos a tener moléculas simples que se combinan con energía para formar una molécula compleja. En el catabolismo partimos de una molécula compleja que se va a romper y liberar energía y se obtienen las moléculas más simples y esto forma una reacción exergónica. Anabolismo endergónico, catabolismo exergónico. Y volvemos a esto, el acople entre las reacciones de formación o de síntesis en el anabolismo versus las reacciones, o acoplado a, más que versus, a las reacciones de degradación o catabólicas o de ruptura. Fíjense cómo es este interjuego. Las reacciones anabólicas o de síntesis o de formación forman moléculas complejas.
Y estas moléculas complejas van a ser utilizadas por las reacciones catabólicas para su ruptura y convertirlas nuevamente en moléculas simples. A estas moléculas simples las vuelven a tomar las reacciones de formación, de síntesis o anabólicas para convertirlas en moléculas complejas y así el circuito se restablece. ¿Qué pasa? Esto que está marcando acá nos habla de energía. El anabolismo va a requerir energía, ¿sí? Y el catabolismo va a liberarlas. ATP, es decir, energía, ahora lo vamos a ver más en detalle, y ADP, es decir, energía que ya se utilizó. Pero esto habla del acoplamiento entre anabolismo y catabolismo, entre endergónico y exergónico. Ahora, ¿qué pasa? Esta energía que se liberaba en estas reacciones, no puede ser utilizada directamente por la célula muscular. Necesitamos un intermediario que no es ni más ni menos esta molécula compleja que se denomina ATP. Esta molécula es bastante compleja, si bien es muy pequeña, es muy compleja, y sobre todo por la utilidad que tiene para la vida. Sin ATP no hay vida, no hay absolutamente nada que funcione dentro de la célula. ¿Por qué? Porque esta es la reserva energética. Si bien dentro de la célula tenemos hidratos de carbono, proteínas, lípidos que podemos utilizar para la formación de energía, si todo eso que tenemos de reserva no se convierte en esta moneda energética, en ATP, la célula no lo puede utilizar. Vamos a un ejemplo burdo, pero que creo es bastante explicativo. Si uno fuera un granjero y tuviera 100 cabezas de ganado, o 1000, o 3000, y necesita comprar un tractor para sembrar maíz, o soja, o lo que quiera, o comprarse un Smart como cualquier otro mortal, no puede ir con 1000 cabezas de ganado abajo del brazo a una casa de tractores, a una, no sé, concesionaria de tractores, ¿será así? O a Frávega o a alguna casa de electrodomésticos a comprarse su Smart. ¿Qué necesita? Necesita un paso intermedio, necesita convertir esas cabezas de ganado en dinero, ojo acá, por eso el concepto de moneda, pero en este caso energética, necesita convertir esas cabezas de ganado en dinero, y ese dinero recién se utiliza para la compra del producto que esté necesitado. En el caso de la célula muscular y prácticamente en todas las células del organismo, ¿qué pasa? Tenemos los nutrientes, tenemos los hidratos, tenemos los lípidos, tenemos las proteínas, pero no las podemos usar directamente. Tenemos que convertirla en esta molécula que es el ATP y más que nada unir. Acá, este es el punto donde va a estar almacenada prácticamente toda la energía, este rulito que está acá que se llama enlace de alta energía. Ahí va a estar el secreto de toda esta unión. A veces, la mayoría de las veces, la enorme mayoría de las veces se utiliza esta, y a veces en algunos procesos también se utiliza este enlace. ¿Sí? Meter energía en este enlace es el secreto para empezar a almacenar la energía en el organismo. ¿Qué pasa? Estos se llaman nucleótidos. Son moléculas muy complejas que es la forma de obtener energía, es la forma de almacenamiento de energía. Vamos acá con esto que es el ATP. Nombre rarísimo, pero tiene 3 siglas. Ojo que no es la cuestión del tenis, pero el ATP está conformado, es una molécula que está conformada por varias partes. Tenemos la adenosina, tenemos un azúcar, esto es una molécula de azúcar, una pentosa ribosa, y tenemos estos 3, fíjense que se llaman grupos fosfato, esta P habla de fósforo. Estos 3 grupos fosfato son los que en realidad están unidos por estos enlaces. Este es el primer grupo fosfato, el segundo y el tercero, y estos se llaman enlaces de alta energía.
Esto es energía que utiliza la célula y esta es la forma de almacenarla. Entonces, repasando, molécula de ATP, la adenosina, el azúcar, pentosa ribosa, y los 3 grupos fosfatos unidos por un enlace de alta energía. Primer grupo fosfato, segundo y tercero. Una molécula muy compleja, pero si la queremos por ahí describir de una forma más simple, hablamos de todo eso. De la adenosina y el primer, el segundo y el tercer grupo fosfato, que sería una representación abreviada de la molécula, o bien directamente hablamos de ATP. ¿Qué pasa? Esto nos habla de un contenido energético alto. Cuando está conformada esta molécula de ATP, estos enlaces de alta energía nos dicen que la molécula tiene un contenido energético alto, es decir, que ya forma parte de la reserva energética. ¿Qué pasa? Cuando esto no sucede, cuando el contenido energético es bajo, es porque esta molécula que tenía 3 grupos fosfatos liberó el último. Se rompió esto acá, se liberó este enlace y va a ser utilizado por la célula muscular para la contracción. Y este grupo fosfato va a quedar ahí boyando en el citoplasma y va a ser reutilizado en otro momento. Cuando sucede esto que se lisa, cuando se rompe el ATP, termina convertido en esta molécula que es ADP. Adenosina, la ribosa y demás, pero tiene 2 grupos fosfatos. Es difosfato. Adenosin difosfato. También se puede convertir en monofosfato, pero eso a nosotros no nos interesa. ¿Qué pasa? Cuando tenemos solamente estos 2 grupos fosfatos, nos falta el tercero, hablamos de que el contenido energético es bajo. ¿Por qué? Porque la reserva energética que puede tener la molécula ya se liberó. Se desunió, se desacopló ese tercer grupo fosfato y ya carece de este enlace del enlace de alta energía que tenía el ATP y ya no tiene un contenido energético alto. En realidad es todo lo contrario, la molécula de ADP tiene un contenido de energía bajo, representando abreviadamente la adenosina con los 2 fosfatos, o bien directamente podemos hablar de ADP. ¿Qué pasa? Cuando formamos el ATP, vamos a esta, es más explicativa, cuando sintetizamos ATP, ¿qué usamos? La molécula de ADP y encontramos un grupo fosfato, o en realidad una enzima encuentra un grupo fosfato por ahí, lo une, y esto, el empalme que lo hace agregando energía. ¿Sí? La formación de ATP, la síntesis de ATP es una reacción de tipo endergónico. Fíjense, son una molécula más simple, son en realidad 2 moléculas, 2 reactivos simples, a los que hay que agregarle energía para formar una molécula más compleja, y en este caso vamos a partir de ADP, adenosin difosfato, más un fosfato, un grupo fosfato que había sido liberado de una reacción previa, le vamos a agregar energía y se va a convertir en ATP. ¿Sí? Esta energía que se agrega se va a localizar en este enlace, en el segundo enlace de alta energía, o también se le dice que es el enlace que une el segundo con el tercero de los grupos fosfatos, ¿sí? Y se sintetiza este ATP por medio de una reacción que es anabólica, es decir, que es una reacción de síntesis, y a su vez que es una reacción endergónica porque requiere energía para que suceda. ¿Estamos hasta acá? Una vez que está formada esta molécula de ATP, ya estamos en condiciones de tener una reserva energética para que el músculo la utilice en la contracción. Ahora, cuando el músculo la necesita esta energía para los desplazamientos de las cabezas y todas esas cosas, ¿qué va a pasar? Hay que descomponer este ATP. ¿Sí? Necesito esta energía, bueno, listo. Necesito gastar la plata que tengo, voy a tener que hacer un proceso. Bueno, este proceso se llama
descomposición de ATP también se llama hidrólisis de ATP, o podemos hablar de ruptura. El término es totalmente igual. Lo importante es que se entienda. ¿Qué va a pasar? El ATP, como tal, como molécula compleja, se va a romper, ¿sí? Fíjense, se va a formar ADP, es decir, se rompe en este nivel, se rompe este enlace, y por un lado se va a generar una molécula más simple, que es el ATP más el grupo fosfato que se liberó, y a su vez este enlace de alta energía también se libera y produce una liberación, ¿sí? Es una reacción de tipo exergónica. Libera energía, por un lado, y a su vez también es una reacción catabólica, es una reacción en la que el reactivo es una molécula compleja y se termina rompiendo o lisando en dos moléculas más simples. Entonces, a modo de repaso, para la síntesis de ATP vamos a partir de ADP, ¿sí? Es decir, la molécula más simple, a la que se le va a unir un grupo fosfato, en el tercer lugar, se le va a unir el tercer fosfato, perdón, y para que esto suceda necesitamos de energía. Una vez que se produce esta reacción de síntesis de ATP, vamos a obtener la molécula compleja con una carga energética alta por la ubicación de este tercer enlace, segundo enlace con el tercer grupo fosfato. Ahora, la descomposición o lisis de ATP implica el proceso inverso, implica una reacción en donde vamos a liberar esa energía que tenemos a modo de reserva para algún proceso, y a nosotros nos importa el proceso de la contracción muscular. Entonces, esta molécula compleja que es el ATP se va a romper, se va a alisar, se va a degradar y va a dar origen a una molécula más simple que es el ADP y el grupo fosfato por separado, obviamente, y esto implica una liberación de energía. Creo que hasta acá estamos. Ahora la pregunta que surge es, para formar el ATP, ¿sí? El ATP necesitamos, además del ADP y del fósforo, necesitamos energía. La pregunta del millón es, ¿cómo obtenemos esa energía? Y la respuesta a esta pregunta es bastante compleja. ¿Por qué? Porque hay diversos mecanismos para la obtención de energía y dependen de diferentes cuestiones. Y estas formas de obtener la energía para la síntesis de ATP o directamente cómo sintetizar el ATP, todas esas formas de obtención se denominan sistemas energéticos. Esto es tema para las siguientes clases y en función de esto surge todo lo que es la teoría del entrenamiento, y también no solamente vamos a ver cómo se sintetiza, sino también cómo se recupera, y ahí también surge no solamente la dosis de carga, sino también los tiempos de recuperación. Todas estas formas de obtener esta energía para sintetizar, entonces, se denominan sistemas energéticos. ¿Y de qué va a depender? Eso lo continuaremos en la siguiente clase, pero a modo de cierre. Depende de la intensidad de las contracciones, es decir, si la intensidad es baja, moderada, media, alta, o máxima o supramáxima, y también de la duración de las mismas. No es lo mismo una contracción muscular única a intensidad máxima, por ejemplo, en un levantamiento de pesas, o pateando un penal, o en un remate de vóley, que las reacciones que son de menor intensidad, pero más sostenidas, por ejemplo, en una maratón, hablando de los extremos. Pero bueno, todas estas formas de obtener energía para la síntesis del ATP es lo que se denomina sistemas energéticos y va a ser tema de estudio para las siguientes clases. Nos estamos viendo, espero haber sido de su ayuda.